Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Los cristianos apologetas y polemistas suelen alegar que el Corán se equivoca al describir el concepto de la Trinidad, por lo que lo consideran un error en el Corán. Hay algunas aleyas en el Corán que refutan varios conceptos cristianos sobre Dios, los cuales son heréticos. Por ejemplo, este versículo condena el concepto de la Trinidad. También encontramos otro versículo que deja claro quién es el Omnipotente. Y también hay otros versículos que los cristianos islamófobos suelen sacar fuera de contexto y lo interpretan a su conveniencia. Uno de sus favoritos es el siguiente. Surah 5, verse 116, where Allah attempts to define the doctrine of the Trinity. Earlier, in Surah 5, Allah warns Christians not to believe in the Trinity, but in verse 116, we finally get Allah's description of the doctrine of the Trinity. We read, "And remember, when Allah will say on the day of resurrection, O Isa, Jesus, son of Maryam, Mary, did you say unto men, worship me and my mother as two gods besides Allah? He will say, Glory be to you. It was not for me to say what I had no right to say. Had I said such a thing, you would surely have known it. You know what is in my inner self, though I do not know what is in yours. Truly you, only you, are the all-knower of all that is hidden and unseen." So, according to Allah, Christians believe in a Trinity made up of Allah, Jesus, and Mary, who are three separate gods who work together as one. Needless to say, Christians have never believed in a Trinity made up of God, Jesus, and Mary, so there are only two possibilities here. Either Allah knows what the doctrine of the Trinity is, but He's deliberately misrepresenting it, in which case He's deceptive, or Allah doesn't know what the doctrine of the Trinity is, in which case He's ignorant. Deceptive or ignorant, take your pick. Lo triste de esto es que este personaje tiene un ejército de trolls dispuestos a spamear absolutamente todo lo que él diga. Aquí tenemos un ejemplo de uno en donde repite como un loro algo de lo que no tiene ni idea, que por cierto, me copia hasta en la forma de hablar. En el mundo hispanohablante también hay personajes que dedican sus vidas a calumniar el Islam y que repiten esta misma falacia. Antes que nada, me gustaría pedir disculpas por la mala calidad del audio. El vídeo fue grabado así. Pero ¿de dónde viene el tema de la Trinidad? Fijaos, en el Islam hay una cosa muy curiosa. En el Islam mezclan. Para nosotros la Trinidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es las tres naturalezas en uno, en Jesús. Sin embargo, el Islam, ¿cómo interpreta la Trinidad? Según la Sura 5, el versículo 116, interpreta la Trinidad como Padre, Madre y Hijo. La Madre es María. Fijaos lo que dice en la Sura 116. Y cuando dijo Dios, Jesús, hijo de María, eres tú quien ha dicho a los hombres, tomadnos a mí y a mi madre como dioses. Es como, encima están acusando a Jesús, que Jesús dijo que me tomáis a mí y a mi madre como dioses. En ninguna parte de la Biblia Jesús dijo eso. En ninguna parte Jesús dijo, hay que tomar mi madre como diosa. Es una acusación falsa en el Corán. Y por eso cuando yo digo, el Corán no es un libro sagrado, no es una palabra de Dios, es una palabra de hombre. Rad Salam no se conforma con decir que aquí se refiere a la Trinidad, sino que también añade sus propias mentiras diciendo que el Corán acusa a Jesús de haber dicho que lo adoren como un dios. Esta es una de las cosas más miserables que he escuchado por parte de los enemigos del Islam. En cada afirmación que hace hay mentiras y sus argumentos son irrisorios. Ya que presume de tener libros de tafsir, ¿por qué no se basa en ellos para entender el versículo en vez de inventarse acusaciones falsas? Al presentar el Corán, él mismo dijo lo siguiente. El Corán está escrito en árabe muy antiguo, en árabe muy difícil de explicar. Por lo tanto,
La única manera para explicarlo es guiarnos también por los libros que explican estos versos. Y intentamos explicar lo que quiere decir este versículo y en qué época y en qué contexto dijo este versículo. Y bueno, ¿por qué no se basa en esos libros para explicar el significado del versículo bajo la luz del lenguaje coránico, la sunna y la opinión de los grandes ulemas? ¿No estará tratando de hacer de intérprete malicioso para engañar? En fin, para entender la aleya 116 de la Sura 5, expondré por ejemplo el Tafsir al-Qurtubi, obra de uno de los sabios andalusíes más grandes. Esta pregunta es a modo de recriminación para quien pretenda eso de Jesús y para que su respuesta negativa después de la pregunta sea más elocuente en el desmentido. Otra versión viene a significar que es algo que el pueblo de Jesús, sobre él la paz, cambió después de él, y le achacaron lo que no dijo. Otro ejemplo es el Tafsir de Ibn Kathir. Este comenta lo siguiente sobre la pregunta de Allah. Esto es una amenaza y una advertencia a los cristianos, reprendiéndolos en público, como dijeron Qatada y otros, y Qatada mencionó esta aleya como evidencia. Allah dirá el día del juicio: este es el día en que los sinceros son beneficiados por su sinceridad. Sobre la respuesta de Jesús comenta: contiene las directrices de Allah para que Isa dé la respuesta perfecta. Ibn Abi Hatim registró que Abu Huraira dijo: a Isa se le enseñará su argumento en respuesta a lo que Allah le preguntará. Yo como científico, como doctor, estudioso, investigador, si se elogia a sí mismo como científico, doctor, estudioso e investigador, ¿por qué no presenta el verdadero significado de este versículo? ¿Por qué tergiversar el significado de la manera más miserable? Por otro lado, no hay nada en el contexto que relacione la idea de María tomada como parte de la Trinidad. Este pasaje no define ni apunta en modo alguno el concepto de la Trinidad. En realidad, condena la idea de María tomada como divinidad. Los enemigos del Islam tratan de rebuscar en el versículo diciendo que aquí se refiere a la Trinidad porque sí. E insisto, ¿dónde dice que se refiere a la Trinidad? El problema es que piensan con mentalidad trinitaria. Que creáis en la existencia de tres dioses no es nuestro problema. Por lo tanto, centrémonos en el versículo y su correcto significado. La refutación simple pero concreta de las mentiras cristianas viene dentro del versículo sin necesidad de una larga exégesis. Las palabras árabes min, dun, Allah, tras la mención de Jesús y su madre, conllevan a un significado general cuya traducción aproximada es en lugar de, además de o también sin. La expresión min dunillah es suficiente para desenmascarar a los cristianos que hacen tal alegato contra el Corán. El versículo 116 más bien retrotrae la discusión al hecho de que Dios interrogará a los profetas en el día del juicio, como se indica en el versículo 109. Aunque muchos profetas y sus mensajes cayeron en el olvido con el paso del tiempo, la cuestión aquí es hasta qué punto los seguidores de Jesús exageraron su posición espiritual tras su supuesta muerte, hasta el punto de atribuirle divinidad a él y a su madre. Siguiendo inmediatamente a la advertencia del versículo 115 de que sería castigado quien no creyera después del milagro de la mesa servida, este versículo sugiere que esta es la incredulidad de la que se les había advertido. En esta aleya, sin embargo, el Corán puede estar criticando no las formulaciones doctrinales cristianas relativas a María, sino más bien las exageraciones populares cristianas de la condición de María que se acercan a la divinización, similar a la crítica coránica de la aleya 31 de la Sura 9. Tomaron los judíos a sus rabinos y los cristianos a sus monjes y al Mesías, hijo de María, por divinidades en lugar de Dios. Pero solo se les había ordenado en la Torá y en el Evangelio adorar a Dios, la única divinidad. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él. Glorificado sea. ¿Cómo pueden dedicar actos de adoración a otros? Vemos que aquí también dice que los rabinos y los monjes son tomados como divinidades. ¿Está hablando de la Trinidad? Por supuesto que no. ¿Por qué entonces sobre el versículo 116 de la Sura 5 sí que lo quieren relacionar con la Trinidad a la fuerza? Aquí se evidencia que el Corán
utiliza un lenguaje propio con figuras retóricas. Podéis pausar el vídeo si queréis leer el comentario tranquilamente. Resumiendo, el comentario de Aisa García nos aclara que este versículo evidencia que quien obedece a una persona negándose a obedecer al Corán y la Sunna, haciendo lícito lo prohibido, o viceversa, y obedeciéndolo en lo que sabe es una desobediencia a Dios, toma a esa persona como una divinidad junto a Dios, transformándolo en asociado o copartícipe, y esto anula el auténtico monoteísmo, el tawhid, porque Dios denominó tal obediencia como adoración. Dijo el Sheikh al-Islam sobre el significado de han tomado a sus sacerdotes y a sus monjes. Estas personas han tomado a sus sacerdotes y monjes como divinidades por haberlos obedecido en cuanto legislaron permitiendo lo que había prohibido Dios y prohibiendo lo que había permitido Dios. Dios y su mensajero lo consideran una forma de idolatría aunque no se postren ante ellos. Los enemigos del Islam dicen que este no es un argumento válido, ya que los cristianos no consideran a María como divinidad. Pero es que tales ideas han sido y siguen siendo sostenidas por ciertas denominaciones y grupos cristianos. De hecho, históricamente, algunos incluso consideraron a la Virgen María como parte de la Santísima Trinidad. ¿Se puede probar esto con evidencias históricas? ¿O son solamente mentiras que me estoy inventando para tratar de enmendar los errores del Corán? George Sale, célebre orientalista británico, en su discurso preliminar sobre el Corán, menciona un grupo llamado coliridianos, que tenía orígenes en Arabia, la misma zona geográfica donde vivió el profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Este grupo creía que la Virgen María era una divinidad. Entre los árabes, los coliridianos introdujeron a la Virgen María por Dios y la adoraban como tal, ofreciéndole una especie de torta retorcida llamada coliris, de donde la secta tomó su nombre. Esta noción de la divinidad de la Virgen María también fue creída por algunos en el Concilio de Nicea, que dijeron que había dos dioses además del Padre, a saber, Cristo y la Virgen María, y por lo tanto fueron llamados marianitas. Del mismo modo, John William Draper escribe: los marianitas consideraban que la Trinidad consistía en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Virgen María. Los coliridianos adoraban a la Virgen como una divinidad, ofreciéndole sacrificios de pasteles. La Enciclopedia Católica dice: la existencia de la oscura secta de los coliridianos, a los cuales San Epifanio denuncia por sus ofrendas de pasteles a María, puede ser mostrada como prueba de que, aun antes del concilio de Éfeso, existía una veneración popular de la Virgen María que amenazaba con expandirse de forma escandalosa. En la descripción del vídeo os dejo el link de la página web católica que expone evidencias históricas del culto mariano en diferentes ramas cristianas. El erudito clásico musulmán Ibn Hazm de Córdoba también menciona una secta llamada al-Barbaranía, que creía en Jesús y en su madre como Dios. El Corán también condena la creencia de los jacobitas, los seguidores de Jacobo Baradeu, quien reavivó las ideas de Eutiquio, según las cuales la naturaleza humana de Jesucristo fue absorbida por la naturaleza divina. Creen que Cristo es el Dios perfecto, además de ser el hombre perfecto, basándose en la doctrina monofisista. La Iglesia Católica toma a María como intercesora, se le reza y se le agradece a la Madre de Dios y se le pide a la Virgen que va variando de nombre según su aparición en determinadas zonas geográficas. También en Éfeso, lugar del templo de Artemis más importante, en el año 431 después de Cristo, la Virgen María fue proclamada Theotokos, o Madre de Dios. Sin embargo, los católicos todavía veneran a María bajo nombres antiguos como Madre de Dios, Reina de los Cielos o Santa Virgen. Hasta el siglo V, la divinidad de María era negada y los marianitas, secta que la profesaba, eran perseguidos como heréticos. Existe un papiro llamado Papiro 470 que data del año 250 después de Cristo. En él encontramos un rezo pidiendo ayuda a la Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, portadora de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien,
líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Cabe destacar la presencia del término Theotokos, en este caso Theotoke, en vocativo. Theotokos es un término que está compuesto por dos palabras, Theos, que significa Dios, y Tokos, que significa nacimiento o portador. El significado literal es portadora de Dios o la que da a luz a Dios. Y ahora me pregunto, ¿puede haber alguien por encima de Dios? ¿Puede Dios tener una madre que le da a luz? ¿Necesita Dios ser cuidado por un ser humano? Vemos que, según estas evidencias, los cristianos creen en ello, en especial los católicos. Si bien los apologetas católicos se estarán ahora mismo tirando de los pelos porque ellos no adoran a María, sino que la veneran, en realidad es una excusa barata para blanquear su idolatría. Si bien sabemos que hay una diferencia entre venerar y adorar, ellos terminan siendo idólatras porque mezclan los términos. ¿Qué dice la Biblia sobre la idolatría? No os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros ante ella, porque yo soy el Señor, vuestro Dios. No te harás ídolos, no adorarás imágenes, sean de hombre o mujer, de aves, de animales o de peces. No te inclinarás delante de imagen alguna para adorarla de ninguna forma, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Veamos estas imágenes. Esto es algo normal en el catolicismo. ¿A quién están adorando? ¿A Dios o a una estatua de la Virgen? Creo que no hay que ser muy entendido para conocer la respuesta. Si hay algún católico dispuesto a mentir diciendo que lo que yo digo sobre la intercesión es mentira, veamos qué dice el Concilio Vaticano II sobre María. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de culpa original, terminado el curso de la vida terrena, en alma y cuerpo fue asunta a la gloria celestial y enaltecida por el Señor como Reina del Universo, para que se asemejara más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. María, que por la gracia de Dios, después de su Hijo, fue exaltada sobre todos los ángeles y los hombres, en cuanto que la Santísima Madre de Dios, que intervino en los misterios de Cristo, con razón es honrada con especial culto por la Iglesia. Y, en efecto, desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles en todos sus peligros y necesidades acuden con sus súplicas. El Sacrosanto Sínodo enseña en particular y exhorta al mismo tiempo a todos los hijos de la Iglesia a que cultiven generosamente el culto, sobre todo litúrgico, hacia la bienaventurada Virgen, como también estimen mucho las prácticas y ejercicios de piedad hacia ella, recomendados en el curso de los siglos por el Magisterio, y que observen religiosamente aquellas cosas que en los tiempos pasados fueron decretadas acerca del culto de las imágenes de Cristo, de la bienaventurada Virgen y de los santos. Ofrezcan todos los fieles súplicas insistentes a la Madre de Dios y Madre de los hombres, para que ella, ensalzada en el cielo sobre todos los bienaventurados y los ángeles, en la comunión de todos los santos, interceda ante su Hijo para que las familias de todos los pueblos sean felizmente congregados con paz y concordia en un solo pueblo de Dios. Si esto no es idolatría, entonces ya me diréis qué es. ¿Podemos considerar esto como monoteísmo puro? La Iglesia Católica enseña esto a los laicos. Los laicos para la Iglesia son los fieles, el católico común que no es miembro del clero. No hay más que abrir un libro de catecismo católico cuyo propósito es enseñar a los laicos, y veremos que realmente los católicos piden intercesión a la Virgen María. Los cristianos honran a María de muchas maneras, cantan sus alabanzas y piden su intercesión porque es la Madre de Jesús. Este libro es publicado por la organización católica de la Santa Sede llamada
ayuda a la Iglesia necesitada. Procedamos. Los católicos más ciegos seguirán insistiendo que en realidad la veneran y no la adoran. Aquí os dejo una pregunta para reflexionar. Si verdaderamente sois monoteístas y seguidores de la religión de Abraham, que la paz sea con él, deberíais meditar sobre el asunto. ¿Cuál es el monoteísmo puro? ¿Adorar y pedir única y exclusivamente a Dios, sin copartícipes ni asociados? ¿O adorar y pedir a Dios a través de Jesús, María, los santos y cualquier tipo de símbolo, como por ejemplo el crucifijo? Todos estos hechos establecen la sólida base sobre la que el Corán condena la noción de tomar a la Virgen María como divinidad. El caso es que los enemigos del Islam creen que el cristianismo es la cultura que les enseñaron desde pequeños en las catequesis o iglesias, cuando en realidad fue una religión que siempre estuvo en transformación. Por ejemplo, la misma Iglesia Católica, a lo largo de la historia reciente, ha ido añadiendo y desechando dogmas. Y además, históricamente, ha habido una infinidad de ramas cristianas, de entre las cuales muchas de ellas tomaban a la Virgen María como divinidad. Por lo tanto, el Corán no se equivoca al dirigirse a los cristianos del culto marista. El Corán denuncia a todas las ramas cristianas, sean maristas o no. Después de todas estas evidencias expuestas, reformulemos la pregunta. ¿Se equivoca el Corán al acusar a los cristianos de haber tomado como divinidad a la Virgen María? La respuesta es un sólido y contundente no. Los cristianos, a lo largo de la historia, le han rezado a Jesús, a María, a los santos, a los crucifijos, etc. El Islam, al ser el monoteísmo más puro, considera aquello como idolatría, cosa de la que los cristianos presumen de manera ignorante, en especial los católicos. Y esto es algo que no pueden negar. Narró Abu Huraira que el mensajero de Allah, alayhi salatu wassalam, dijo: Allah, exaltado sea, ha dicho: no necesito de asociados. Quien realice una obra en la que se asocie a otros junto a mí, le abandonaré junto a su acto de asociación, es decir, shirk. Esto quiere decir que quien dirija su intención hacia otro que no sea Allah, habrá cometido un acto de idolatría. Hasta vuestra propia Biblia corrompida enseña a adorar y rezar solo a Dios. No enseña a pedir a la Virgen María o a cualquier otra persona para que interceda por el creyente. Sacrifica a Dios dándole gracias. Cumple todos tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me darás gloria. Antes que me llamen, responderé. Aún estarán hablando y escucharé. Aquí vemos una relación directa entre el creyente y Dios. No hay intermediarios como vírgenes, santos, estatuas, cuadros o símbolos. A nivel teológico, el Nuevo Testamento ha tenido más corrupción que el Antiguo Testamento. Y aún así, el Nuevo Testamento nunca enseña a rezarle a la Virgen María o a utilizarla como intercesora. Espera, un momento. Creo que hay una nueva información de parte de los católicos. Me dicen que la Biblia sí que enseña la intercesión. En el libro segundo de los Macabeos, capítulo 15, del versículo 11 al 16, encontramos el testimonio de fe de la intervención de los justos después de la muerte, porque Onías tiene el papel de intercesor después de morir. Además, los católicos se basan también en Tobías capítulo 12, versículo 12. Esto lo podemos encontrar en la Enciclopedia Católica, pero el problema es que los judíos y las iglesias protestantes consideran apócrifos estos libros. Es decir, para ellos no es la palabra de Dios. Aquí nos topamos con otro problema. ¿Cuál es la verdadera palabra de Dios? ¿Por qué no hay acuerdo para definir los libros inspirados en la Biblia? Esto es una prueba irrefutable de que el cristianismo no resuelve dudas, no responde a las preguntas. Cuando más se estudia, más dudas genera el cristiano. No voy a permitir que las inconsistencias que hay en el cristianismo alarguen este vídeo más de lo que debería durar, así que pondré fin al vídeo. Espero que os haya gustado y que sobre todo os sea de beneficio. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.